Hola, ¿cómo están? Justo estábamos yendo a responder su pregunta. La música chicha. Pero, Ya. Ahí Camila puede grabar. Sí, Ya profe, está ya. grabando. Ya, Sí. ya. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta de Omar, todas las corrientes, excepto el dogmatismo, problematizan el tema del conocimiento en la medida en que reconocen que el conocimiento es la relación entre el sujeto y el objeto. Entonces, ¿qué pasa en el caso del pragmatismo? El pragmatismo lo que hace es valorar para qué sirve la razón en este caso. Es decir, no le da una valoración autónoma en sí misma, sino en función de su utilidad. Dice, es la vida práctica en la que tiene que actuar el ser humano y en esa medida le termina dando prioridad a la razón y en la medida en la que nos sirve para actuar. Esa sería su principal planteamiento. Pero obviamente en el momento en el que vemos que se da prioridad, en este caso, por ejemplo, sería a lo que posibilita el uso de la razón. Sí, estamos viendo cómo el sujeto aquí tiene un papel predominante, porque el pragmatismo finalmente, en lugar de poner en primer plano al conocimiento y a la razón, pone en primer plano la capacidad que tiene el ser humano de hacer las cosas tomando como base, sí, lo que la racionalidad genera en él. Entonces, aunque no se diga explícitamente en el texto, sí hay una relación entre sujeto y objeto y queda evidenciada cuando vemos que es el sujeto, en este caso, el que tiene, digamos, el papel fundamental, porque él es quien basado en su razón termina desarrollando actividades de tipo práctico. Profe, muchas gracias. Sí, Ya. justamente había una parte, más o menos por lo que usted dijo, de los fines prácticos que resultan útiles y provechosos para la conducta práctica del ser. Justamente lo que usted acabó de mencionar, profe. Ya, entonces, qué bueno que quede claro esto. Voy a ver si es que les puedo compartir la pantalla de la presentación que tenía acá. ¿Logran ver ahí? Sí, profe. Ya. Profe. Sí. Entonces, veamos la parte que corresponde al pragmatismo. Ya les reviso por acá. Ya, el pragmatismo es la acción. El intelecto, dice, le es dado al hombre para obrar. Ahí está, por ejemplo, que no se pone en primer plano la razón como lo más importante, sino como aquello que fundamenta la acción. El sujeto falsea el concepto de verdad. Dice, no se alcanza nunca esa concordancia entre el pensamiento y el ser. ¿Sí? Hay que considerar aquí, por ejemplo, que al no darse prioridad justo a la razón y a la elaboración del conocimiento como tal, sino a la acción, hay como un cuestionamiento al tema de la verdad. Es decir, eh, esto se trata incluso en el tema anterior y dice, la verdad es la concordancia entre el pensamiento y el ser. Pero aquí tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, cuánta relación existe entre lo que pensamos y lo que se da en términos reales. Por eso acá dice, el sujeto falsea el concepto de verdad. ¿Sí? Puede que el sujeto piense, por ejemplo, alguna idea, pero en términos reales no suceda eso. Por eso es que aquí no se confía tanto en la verdad como esa concordancia entre el pensamiento y el ser. ¿Sí? Pienso que esto se explica en función de la prioridad que se le da a la acción más que al pensamiento. Bueno, ¿alguna otra pregunta que ustedes quieran plantear para aclarar lo que se trabaja en el texto? Profe, tal vez me puede explicar un poco más sobre el criticismo de Kant, que hablaba también en el texto. Ya, esa es la última corriente, ¿sí? Y ustedes verán, por ejemplo, una de las características que trabaja el texto es ir presentando las corrientes en función de cómo se han presentado a lo largo de la historia de la humanidad. Y aquí dice, es una de las corrientes más elaboradas, que mayor
bueno, no dice aquí mayores adeptos, pero obviamente que está, digamos, en el último nivel de su elaboración y que como tal es la más valorada. Entonces, se ubica justamente en Edad Moderna, ¿sí? En Kant, la contribución de este autor que es fundamental en la teoría del conocimiento, porque el ser humano primero confía en que puede alcanzar el conocimiento. Recuerden ustedes que todas las corrientes anteriores lo que estaban haciendo es cuestionando la posibilidad de conocer. Entonces, en esa medida, yo creo que es válido esto de aquí para aclarar y para poder explicar el criticismo. La primera corriente que habíamos analizado es el dogmatismo, que responde, ¿es posible conocer? Sí, pero acuérdense ustedes que ahí hay un defecto, que no se problematiza el tema del conocimiento. Entonces decimos, esa corriente queda fuera, digamos así, porque tiene un problema de fondo. Entonces no la consideramos, a pesar de que existió. Luego, ¿es posible conocer? La respuesta es no, ¿sí? Y tanto el subjetivismo, el relativismo y el pragmatismo son formas de escepticismo, ¿sí? Porque ellos dudan de que podemos alcanzar una verdad de tipo universal, todas estas corrientes. Entonces, ¿qué es lo que dice la siguiente corriente? El criticismo, ¿sí? ¿Podemos o no podemos conocer? Aquí me olvidé de concluir este esquema. Entonces, lo siguiente que viene es el criticismo y la respuesta sería sí, sí podemos conocer. Sí, podemos incluso alcanzar altos grados de certeza de acuerdo a Kant, ¿sí? Porque, ¿cuál sería la explicación de que sí es posible alcanzar altos grados de certeza? Porque él establece que es el método el que garantizaría que el ser humano llegue a analizar en qué medida un conocimiento se corresponde o no, por ejemplo, con el ser. Es decir, aquí hay el planteamiento de la posibilidad de alcanzar la verdad como esa correspondencia entre el ser y el ser y el pensar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es considerada una de las corrientes más elaboradas? Porque obviamente le termina dando el papel fundamental al sujeto para alcanzar el conocimiento. El hecho de que se deje planteado de que sí es posible conocer, obviamente le da todas las posibilidades al ser humano para hacer uso de la principal facultad que nos caracteriza, que es la racionalidad. Entonces, en esa medida, fíjense ustedes que frente a las otras corrientes, esta primero plantea la posibilidad de poder conocer, es decir, la respuesta es afirmativa. Podemos conocer a través del uso de un método y ese método se basa obviamente en la razón. Haciendo uso del término criticismo sería, tenemos que ser críticos frente a los acontecimientos y a partir del análisis ver qué es verdadero y qué no es verdadero. Entonces, lo que ahí se prioriza es la función del sujeto en torno al análisis que realiza para la obtención del conocimiento. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces, como observamos, el criticismo sería la corriente más elaborada frente a la pregunta de ¿es posible o no es posible conocer? Con el esquema que yo les hice, ¿sí? Que dice acá dogmatismo, sí, pero acuérdense que esta corriente queda fuera porque tiene un problema de fondo. Luego viene el escepticismo y dentro del escepticismo hay diferentes formas, puede ser subjetivismo, relativismo y pragmatismo, responde que no. Y finalmente el criticismo, que es la corriente correcta, digamos aquí, que no tiene ningún problema de fondo, es la única que responde sí. Y obviamente, si yo les pido a ustedes, por ejemplo, adoptar una posición personal, de antemano ya tienen aquí un criterio para elegir. ¿Sí? ¿Cuál sería ese criterio? ¿Quién podría responder? Acuérdense ustedes que yo les había dicho que lo importante es ir adoptando una posición personal en torno a lo que vamos analizando o trabajando.
Entonces, si yo les digo aquí, por ejemplo, frente a la posibilidad de conocimiento, ¿qué corriente es la que es con la que usted se identificaría? Yo les acabo de decir que aquí hay un criterio que ya queda establecido en el texto y que nos permitiría hacer una elección, pero les doy la palabra a ustedes para que respondan esto. Profe, no sé, William. profe, no sé si es que también entrarían dentro de su pregunta los que forman parte del escepticismo. Justo lo que yo les estoy preguntando es sí, con qué corriente se identifican, porque, por ejemplo, si usted dice entran o no entran los escépticos, usted puede decir, por ejemplo, yo me ubico en el escepticismo y pienso que no es posible conocer, pero esa ya es una posición de tipo personal. Tendríamos entonces aquí que considerar todas las corrientes, excepto obviamente el dogmatismo, que sabemos que tiene un problema de fondo y que ha sido tachada como una corriente errónea. Entonces podríamos elegir entre el escepticismo, subjetivismo y relativismo, pragmatismo y criticismo. Nos quedamos con el criticismo, profe. Criticismo, profe. Sí, el criticismo. Sí, sí, claro, porque el libro nos da esa respuesta que mediante el criticismo. O sea, por lo que el Como una criticismo sí posición justa nos pone asegura de que sí se puede llegar a conocer algo, entonces me imagino que desde ahí. Pero Muy bien. dependería de cada persona. Sí, depende de cada eso persona. también. Por eso es que les consulto a ustedes, porque el texto nos puede dejar claro de que es lo más lógico, es la posición más justa, pero alguien puede decir, por ejemplo, yo sí desconfío en que podamos conocer al menos verdades universales, porque alguien puede decir, yo soy muy subjetivista y soy relativista, por ejemplo, y eso no implica que esté tampoco en una posición extrema, porque, por ejemplo, alguien puede estar muy de acuerdo con autores, por ejemplo, que consideran que hay un escepticismo religioso. Fíjense que son autores que ya desde la edad moderna empezaron a hacer reflexiones en torno a podemos o no confiar en un absoluto, sobre todo dejados guiar por esta corriente positivista que nos exige que podamos evidenciar los conocimientos para aceptarlos como verdaderos. Entonces, esa, por ejemplo, es una posición bastante lógica y no extremista. Pensar que hay cierta limitación en torno a ciertos aspectos que podemos conocer. Es decir, el hecho de que sí podemos conocer, acuérdense ustedes que ahí hay una posición que no es tan extrema en el tema del escepticismo, el subjetivismo, y es un subjetivismo de tipo especial, que reconoce que hay limitaciones para conocer ciertos aspectos, no todos, y que las verdades que se alcanzan en esos aspectos serían particulares, relativas, ya sea a ciertas situaciones externas, en el caso del relativismo, o a lo que puede pensar el propio sujeto, en el caso del subjetivismo. ¿Alguien optaría, por ejemplo, por ser subjetivista, relativista o ser pragmatista, que si bien son cuestiones, corrientes que responden al escepticismo, plantean la probabilidad de conocer o de conocer verdades particulares, subjetivas, especiales? O sea, de definir ciertas verdades, no una verdad universal para todo, profe. Exactamente, sí. Eso es lo que plantearían esas corrientes. Por eso lo que yo les pregunto es si es que alguno de ustedes podría ubicarse en lugar de decir yo estoy dentro de la corriente criticista, yo me ubico más en el subjetivismo, en el relativismo, en el pragmatismo. Sí, profe. Bueno, desde mi forma de pensar, yo si estuviera como que identificándome en una de esas corrientes, profe, por mi forma de pensar, de que no puede llegar a existir una verdad absoluta o universal, se puede decir. En ese sentido, profe, yo si estuviera identificado. Ya. Entonces, fíjense ustedes con la posición que adopta Omar
podemos darnos cuenta que estas corrientes, conforme fueron surgiendo, respondieron a el sentir de los seres humanos en torno a cómo se construye el conocimiento, y no fueron corrientes que van a ser cuestionadas porque son erróneas, excepto el dogmatismo, que es el primer intento, pero todas las otras posiciones son bastante admisibles, podríamos decir, aunque el texto diga que la posición más justa y más elaborada es el criticismo, ¿sí? Entonces, depende ya de ustedes el hecho de que podamos o no fundamentar el hecho de decir yo más que con el criticismo me identifico, por ejemplo, con el relativismo o con el subjetivismo o con el pragmatismo, porque habrán personas, por ejemplo, que valoran el conocimiento en la medida en la que nos es útil, ¿sí? Y eso, por ejemplo, es importante porque hay personas que son más prácticas que teóricas, ¿sí? Ustedes recordarán que hay algunos autores que en el ámbito de la pedagogía han señalado que existen diferentes formas de inteligencia, y eso lleva a que unas personas valoren más ciertas cosas que son prácticas, que tienen que ver con el arte, con la pintura, que las cosas exclusivamente teóricas, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre alguna de las corrientes que no hayamos comentado todavía? Omar pidió una aclaración sobre el pragmatismo. Adrián lo hizo sobre el criticismo, pero todavía no hemos revisado ni el subjetivismo ni el relativismo. ¿Alguien tiene preguntas sobre esas corrientes? Sí, profe, no sé si al igual me podría aclarar un poquito lo del subjetivismo y el realismo, que no me quedó muy claro, porque, o sea, en el libro englobaba a las dos a veces, entonces sí fue un poquito confuso. Ya, es subjetivismo y realismo, ¿sí? Yo les puse aquí una imagen, a ver, déjenme retirar esto. El subjetivismo. Dice, la verdad es relativa a un sujeto, puede ser relativa al sujeto o puede ser relativa a una especie. En el ejemplo, en la imagen que ustedes tienen, fíjense ustedes que ahí está el objeto, que sería el número que consta en la parte inferior de los dos sujetos, pero cada uno percibe el objeto de diferente forma. Obviamente es por la posición en la que se encuentra, ¿sí? Pero el subjetivismo dice la verdad es relativa al sujeto. Esa es la posición. Ahora, ¿qué pasa en el caso del relativismo? Porque son dos corrientes y están juntas, porque dice la verdad depende de, en el caso del subjetivismo, del sujeto, y en el caso del relativismo dice de agentes de tipo externo. Fíjense ustedes, cuando una persona, yo les puse esta imagen para hacerla más operativa, la explicación de esta corriente, si dice la verdad es relativa a los acontecimientos externos, puede ser, por ejemplo, el tiempo, puede ser el espacio, puede ser la cultura. ¿Por qué una persona llega a pensar, por ejemplo, que existen solo dos aves en este caso? Ahí dice 1 más 1, 2. Pero, ¿qué pasa cuando se reproduce? Sí. Entonces, alguien puede decir, aquí hay dos aves antes de que se reproduzcan, y luego cambia de visión porque observa que los acontecimientos externos cambian. Aquí tenemos, por ejemplo, un hecho concreto que nos lleva a observar que lo que pensábamos inicialmente probablemente era verdadero para el tiempo en el que solamente esas dos aves aún no se reproducían. Pero luego que pasa el tiempo, nosotros observamos que esa verdad se cambia en función de esa temporalidad. Entonces, ahí hay un ejemplo de relativismo. Son los agentes externos los que hacen que varíe, la concepción de verdad que tenemos. Eso es lo que diferencia. Y de ahí, ¿por qué se ponen iguales el subjetivismo y el relativismo? Porque la verdad depende de el sujeto en el caso del subjetivismo, o de acontecimientos externos en el caso del relativismo. Por eso se las pone juntas. No existe una verdad que es totalmente universal,
porque acuérdense que cuando se explica el subjetivismo se menciona que incluso el hecho de admitir ciertas verdades que pueden llegar a ser universales para la especie humana, por ejemplo, en el caso de los números, no serían verdades universales para otras especies y en otras dimensiones. Entonces, ahí se termina reduciendo el ámbito de lo universal exclusivamente a una especie. Alguien puede pensar que eso es extremo, pero obviamente es ver cómo se construye el conocimiento en función de ámbitos, y uno de los ámbitos es el de la especie humana. Esa sería la diferencia entre el subjetivismo y el relativismo. No sé, Camila, si es que ahí queda claro. Usted me preguntó, ¿verdad? Sí, no, ahí está bien, profe, muchas gracias. Ya la entendí mucho mejor. Profe, yo tengo una inquietud. Willy. Es con respecto a la pregunta que usted planteó sobre si es posible el conocimiento. Y vemos, ¿no? Aquí mediante el subjetivismo y relativismo, o sea, que sí es posible, pero, o sea, y en el gráfico anterior estaba como que no era posible llegar al conocimiento mediante estos. Ya. Lo que pasa es que hay sí, en este gráfico que pusimos acá, recuerden que la respuesta es no, pero solamente si hablamos de un escepticismo de tipo radical, de un escepticismo absoluto, pero existen otros tipos de escepticismos que no se ubican en esa posición. Recuerden, en algún momento en el texto se decía, hay escepticismos que, a ver, quiero recordar cómo se planteaba en el texto. Que no son radicales, que hay, por ejemplo, un escepticismo de tipo académico. No sé si alguien tiene a mano el texto, pero ahí se menciona la posibilidad de acercarnos a la verdad, de que podamos, ahí se habla de la probabilidad de conocer. Es decir, si bien el escepticismo planteado en términos radicales dice no es posible conocer, pero cuando decimos, por ejemplo, en el caso del subjetivismo, podemos conocer, pero una verdad que depende del sujeto o una verdad que depende de los acontecimientos externos, eso implica que no estamos adoptando la posición radical del escepticismo, sino posiciones un poco más laxas, podríamos decir, o sea, no tan estrictas, porque entonces ahí usted tiene toda la razón en el decir, a lo mejor no tenemos que poner aquí el no en términos absolutos, porque eso solamente representaría una posición del escepticismo. Tendríamos que poner sí a medias, sí, porque si bien no confía totalmente en verdades universales, pero sí permite, aunque sea un conocimiento relativo de ciertas verdades. Entonces ahí usted tiene toda la razón, ¿sí? Tendríamos, claro, en este gráfico que decir que estamos hablando de un escepticismo de tipo radical, pero que sí existen otros tipos de escepticismo. No sé si alguien ubicó en el texto, porque ahí se denomina, a ver, déjenme ver si yo tengo aquí en mis apuntes los tipos de escepticismo que menciona el texto. Ay, profe, ¿hay algo? ¿Es el medio. metódico y ¿Es el medio el o sistemático? Muy bien, Sí, el medio está. o académico, y los que ustedes mencionan para referirnos ya a áreas específicas, por ejemplo, el metafísico, el religioso, el metódico, el El sistemático. axiológico, el lógico. Sí, muy bien. Entonces, sí, ahí a lo mejor nos hace falta precisar para que eso quede claro y no dé lugar a confusión, porque obviamente el escepticismo da lugar a que pensemos primero en que desconfiamos en la posibilidad de conocer, pero quien afirma que no de forma radical sería un escéptico radical, pero también hay los escépticos que son medios académicos y que en función de las áreas que analicen pueden irse ubicando en ese escepticismo, ya sea metafísico, religioso, metódico, etc. Entonces, está bien.
creo que para enviarles esta presentación voy a hacer esta precisión que señala William, ¿sí? No hablando del escepticismo radical, y sí, sí, es que adoptamos otras corrientes del escepticismo. Muy bien, William. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, no sé, recordando el criticismo, acabo de recordar, hay una diferencia entre posibilidad del conocimiento y el conocimiento es posible, porque había una parte en la que hablaba, en la que el criticismo entra casi en una objeción cuando hablaban de la posibilidad del conocimiento. Hegel creo que hacía la objeción y decía que si quisiera probar la posibilidad del conocimiento por el camino del conocimiento mismo, sería como contradictorio probarlo por ahí. Entonces, por eso decía que mejor nos quedemos con que el conocimiento es posible. Por eso me entró una duda si es que, en cuanto a eso. Estaba en la última página, en la 48, las 3 últimas líneas, y de ahí todos argumentos. Por eso le digo. A ver, o sea, yo desde mi perspectiva diría que no hay diferencia, pero vamos a revisar justo la página 48, usted dice las 3 últimas líneas. Sí, ahí empieza la objeción que empieza a decir Hegel y empieza a explicar el por qué dice eso para que no haya un problema contra el criticismo. Por eso me entró la duda de la posibilidad del conocimiento o conocimiento es posible. Ya, puede leer usted mismo, por favor. A ver. Contra la posibilidad de una teoría del conocimiento se ha objetado de que esta ciencia quiere fundamentar el conocimiento al mismo tiempo que lo supone, pues ella misma es conocimiento. Hegel ha formulado esta objeción en su enciclopedia de la siguiente manera. La investigación del conocimiento no puede tener lugar de otro modo que conociendo. Tratándose de este supuesto instrumento, investigarlo no significa otra cosa que conocerlo. Más querer conocer antes de conocer es tan absurdo como aquel prudente propósito del escolástico que quería aprender a nadar antes de aventurarse en el agua. Esta objeción sería certera si la teoría del conocimiento tuviese la pretensión de carecer de todo supuesto. Esto es si quisiera probar la posibilidad misma del conocimiento. Sería una contradicción en efecto que alguien quisiera asegurar la posibilidad del conocimiento por el camino del conocimiento. Al dar primer paso en el conocimiento daría por supuesto tal posibilidad, pero la teoría del conocimiento no pretende carecer de todo supuesto en este sentido. Parte por el contrario del supuesto de que el conocimiento es posible. Partiendo de esta posición, entra en un examen crítico de las bases del conocimiento humano, de sus supuestos y condiciones más generales. En esto no hay ninguna contradicción y la teoría del conocimiento no sucumbe a la objeción de Hegel. Bueno, en otras palabras, estamos cuestionando, perdón, aquí me tengo que actualizar, nos queda ya 10 minutos más. Prácticamente lo que se está poniendo aquí en cuestionamiento es la existencia de la teoría del conocimiento como tal, ¿sí? Cuando hablamos de es posible o no el conocimiento, acuérdense ustedes que esa es uno de los principales problemas que aborda la teoría del conocimiento como una disciplina. Pero cuando Hegel hace referencia a que debemos fundamentar esa posibilidad para que exista teoría del conocimiento, es como decir, estamos tratando de hacer algo que es incoherente, como el ejemplo que se pone acá de que alguien quiere nadar antes de meterse al agua, quiere aprender. Entonces, lo que dice el texto prácticamente es que la teoría del conocimiento existe como una disciplina y preguntarse por la posibilidad del conocimiento no es algo que se hace antes de elaborar teoría del conocimiento, sino luego de haber admitido ya que esa es una disciplina que se ocupa del ámbito del conocimiento. Se termina refutando a Hegel la necesidad de tener que fundamentar si es o no posible la teoría del conocimiento o el conocimiento para que haya esa disciplina. En el texto se dice no es así. Sí, la teoría del conocimiento es una disciplina, se ocupa del conocimiento y uno de los problemas que se tratan al interior de esta disciplina es precisamente el hecho de si es posible o no conocer. Se trata más o menos de una cuestión de orden, diríamos, qué es primero, qué es después, como se suele decir, el huevo o la gallina. Pero acá dice, realmente ese no es un planteamiento que tenga fundamentos válidos, sino más bien, claro, una objeción que a lo mejor hizo Hegel para poner en cuestionamiento esta disciplina.
Eh, no sé, Abigail, por mi parte, por ejemplo, yo no puse énfasis en esta diferencia entre la posibilidad del conocimiento y, ¿cuál era el otro término? El conocimiento es posible. Si el conocimiento es posible, Es sí, que sí, a mí me pero entró la duda, por eso, o sea, yo le pregunté a mi hermano y mi hermano me explicó una por eso decía si existe mismo una diferencia o no, porque para que no caiga en esa contradicción como lo vino haciendo la subjetivismo, el relativismo, el pragmatismo y todas las corrientes que tratan de probar el conocimiento. Entonces, por a eso ver, decía. la posibilidad del conocimiento y cuál era la otra opción. El Si el conocimiento, conocimiento es posible. Bueno, ¿cuál es entonces la diferencia si usted logra ver una diferencia entre esos dos términos? o sea, lo que me dijo mi hermano y me trató de explicar, o sea, no es que yo lo saqué, mi hermano le fue a preguntar a él porque yo no entendía esta parte. Ajá. Dijo, la posibilidad del conocimiento. Tú estás diciendo que es posible alcanzar algo, pero ¿cómo vas a alcanzar ese algo si tienes que ir, si necesitas de ese algo para alcanzarlo? En cambio me dijo, si el conocimiento es posible, tú ya tienes el conocimiento y tú estás diciendo que con ese conocimiento no estás diciendo que tienes absolutamente ese conocimiento, pero conforme vas investigando o estudiando, vas a adquirirlo. Está diciendo, lo tienes, pero tienes que irlo adquiriendo a mayor profundidad y decir que ya este es el verdadero. Es lo que me supo explicar mi hermano. Pero por eso le estaba preguntando a usted si es que realmente existe la diferencia o no. Eh, tenemos que suponer, sobre todo para hablar de teoría del conocimiento como disciplina, fíjese usted, apenas observamos la denominación de la disciplina, estamos afirmando la existencia ya del conocimiento como tal. Entonces, nadie podría, si es que no confía en que no hay conocimiento, ponerse a estudiar una disciplina que hace referencia a eso, porque ese es su objeto de estudio. Entonces tendríamos que presuponer, obviamente, que el conocimiento existe, es posible para poder estudiar una disciplina cuyo objeto de estudio es eso, precisamente el conocimiento. ¿Sí? ¿Es posible el conocimiento? La respuesta es sí, para que haya teoría del conocimiento. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de conocer o no? Obviamente ahí tenemos sí, un tema, un capítulo específico que aborda esta disciplina. O sea, en sentido estricto, probablemente sí veríamos una diferencia. Pero sería como hilar muy fino, a mi parecer. No sé qué opinan los demás. Nos queda ya poquito tiempo. No sé si alguien quiere opinar. Yo, profe, con respecto a lo que decía Abigail, Ya. no sé, es como decir que conoces algo, pero por conocer eso no significa que vas a tratar de conocer todo así, por decirlo así, no sé si me explico. Eh, es que aquí simplemente lo que se trata de explicar es si podemos o no conocer, en otras palabras, pero no qué cantidad, cuál es la cualidad de ese conocimiento, porque ese ya sería un aspecto muy puntual que se trata al interior de la disciplina. ¿Sí? Es una pregunta bastante general. ¿Se puede o no conocer lo que estamos viendo aquí de términos absolutos, sí o no? O si decimos no, pero a medias, es decir, nos acercamos o no a la verdad, etc. Eso de qué tanto conozco, cuál es la calidad de los conocimientos que tengo, ese es ya un tema muy puntual y específico que se trata al interior de la disciplina. Pero el debate aquí entre Hegel y quienes hacen teoría del conocimiento es en términos generales, ¿podemos o no podemos conocer? ¿Sí? No sé si le respondí ahí a William. No, sí, sí, profe. En respuesta es que sí es posible el conocimiento. Ya.
Entonces, como nos queda poquito tiempo, chicos, yo les pido, les voy a cargar nuevamente una actividad en el virtual. Tendrían que trabajar el próximo capítulo referente al origen del conocimiento. Estaba viendo si es que podemos trabajar ya los textos de los autores cuya selección yo les di, o uno de los textos vinculados a la pedagogía, pero me parece que es adecuado primero que estudiemos el origen del conocimiento para luego, a partir de esas corrientes que ya vamos analizando, ustedes puedan hacer el trabajo con los otros textos. Entonces, esa sería la última indicación. Yo espero que para la próxima semana pueda programar al menos una clase para respetar un poco la dinámica que hemos estado teniendo. Recuerden que con su representante estudiantil pueden mandar cualquier mensaje a la Junta para que tomemos algunas medidas para mejorar si fuera posible. Si no hay ninguna otra observación, les agradezco por su asistencia. Perdón, ¿nos puede subir las diapositivas a la plataforma o enviarnos al correo? Sí, yo les envié. Tendría que corregir esto en base a la observación de William y yo les envío. Creo que las demás sí les envié, ¿verdad? Sí, está. No falta esta. No, ya. No. Entonces, yo les envío esta una vez que les corrija. ¿Alguna otra observación? No. Entonces, les agradezco por asistir. Y bueno, vamos a ver cómo resolvemos este problema de la conexión. En algún momento que no podamos conectarnos, me va a tocar grabar videos para que ustedes revisen. Ya. Espero que se sigan cuidando, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Ya, profe, Usted también, profe, cuídese mucho. Cuídese, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.